siempre emociona porque es complicado ir publicando, pero además encima presentar una colección nueva, que a mí me hacía mucha ilusión iniciar una colección de narrativa y encima con Quinito como iniciador de esta colección, pues es una maravilla. Quinito no sabe esto. Yo a Quinito no lo conocía como autor, bueno, ni en persona ni como autor, lo conocí a través de Sin Ana Beatriz, que acababa de... Nosotros llevábamos poquito tiempo con la librería abierta, y cuando leí el libro me dejó... Un libro que estilísticamente no tiene que ver con esto, pero me dejó sorprendido. Creo que además te había enviado un mensaje. Sí, no, hablamos. Me pareció increíble, pues eso, su oficio como escritor, siendo tan joven. Y recuerdo que pensé que ya me gustaría a mí poder publicarle a autores como Quinito. Estábamos en aquel momento empezando también con la editorial. Entonces, claro, pues hoy poder presentar un libro de Quinito para mí es un orgullo. Y nada, vamos a intentar que siendo un sello pequeño consigamos darle la proyección y llegar a todos los sitios posibles como este libro y este autor se merece. Y nada más dejo que explique un poquito más en profundidad. Me ha gustado alguien con las cosas tan claras. La verdad es que no sé si contratarte para la segunda parte de esta presentación para que lo hagas tú, porque tampoco quiero hablar. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Somos todos conocidos, otras personas no. Me encantaría llegar no sé si alcance del que hablaba antes Pablo, pues que sea una realidad, ¿no? Y trascender un poco de lo que es mi círculo y una serie de lectores que ya tengo que son pues, más o menos fijos, por decirlo de alguna manera. Os agradezco a vosotros que estéis aquí, por supuesto, y a Pablo le agradezco muchísimo que haya contado conmigo para esta aventura que inicia hoy, sobre todo porque he pasado unos años así últimamente en los que mi relación con los editores ha sido bastante difícil, cuando no inexistente, ¿no? Y esto que estoy diciendo no es una queja, sino es una realidad. El mundo editorial, como bien introducía antes Pablo, que está pasando un momento francamente difícil, pero yo siempre confío en que en los momentos difíciles, precisamente las personas que tienen empuje y que hacen las cosas con cariño, pues son las que salen adelante. Y es un tópico, pero es cierto que en los momentos de crisis siempre florecen cosas que merecen la pena, ¿no? Bueno, respecto a la novela, que como muy bien decía él, no guarda una relación temática con el libro que a él le llamó la atención, que fue Sin Ana Beatriz. Como Sin Ana Beatriz tampoco guardaba una relación estrecha con las anteriores y con una posterior que hubo. Me encantaría reinventarme en cada novela, alcanzar registros diferentes, llegar a públicos diferentes, y sé que eso implica un pequeño riesgo porque vivimos en una sociedad muy, muy acomodaticia en la que incluso los lectores, cuando la aventura de leer debe ser precisamente es una aventura, enfrentarse a lo desconocido, pues incluso los lectores de hoy día son lectores de pijama y zapatillas, ¿no? Prefieren leer lo que quieren que les cuenten y no enfrentarse a cosas que les provoquen una pequeña turbulencia, ¿no? Y que tengan que salir de su pijama y zapatillas. Al final me tiene que apuntar un Mándala. Y ahora, hace media hora, estuve ahí en un concierto en la Fundación 11 viendo 2 o 3 temas.
y me acordé de un crítico de jazz que falleció el año pasado, Juan Claudio Cifuentes. Y recuerdo estar viendo un concierto con él y cuando acabó el primer tema, era una persona encantadora, pero tenía sus propias ideas, como yo tengo las mías y como cada cual tiene las suyas, ¿no? Y al acabar el primer tema me dijo, coño, no se puede empezar un concierto con una balada. Es un error gravísimo. No se puede empezar un concierto con una balada. Uno tiene que empezar con un tema potente y luego ya lo que te dé la gana. Pero no se puede empezar un concierto con una balada. Y lo que he hecho yo con esta novela, pues es empezar no con una balada, sino con algo muchísimo peor. Es un prólogo bastante insoportable, al que para más Inri en el último momento le ha añadido una parte pequeña que no sé si lo hará más llevadero o no, pero bueno. Y encaja bastante dentro de la ironía que pretendo o que he perseguido con esta novela. Y el otro día, pensando también en la novela, me vino a la cabeza un chiste que todos conocemos, que es el del sujeto que va por el desierto con un yunque pesadísimo, un calor insoportable, y de repente le pregunta a alguien, ¿por qué va usted con el yunque? Y le dice, no, es para soltarlo si viene un león y así correr más, ¿no? Y esa es un poco esa sería un poco la personalidad del narrador de esta novela, ¿no? Y además la novela va bastante de leones, ¿no? Pero como muy bien dijo Pablo, pues la novela estilísticamente encierra diferentes géneros narrativos y dentro de la novela, ¿no? Qué bonito es quedarse en blanco. Es maravilloso. Me ha pasado muchas veces. De repente uno pierde el hilo y se queda ahí. Y nadie... Pero queda muy bien. Queda muy bien. Sí, queda bien. Parece que estoy reflexionando y pensando algo muy profundo, pero no, les estoy intentando ahora tirar del hilo a ver dónde estaba. Bueno, esos géneros, esos diferentes tipos de novela que no responden a un proyecto inicial, ¿no? No pretendía hacer un compendio de diferentes novelas, sino que esta novela es un poco como una serpiente que va mudando, ¿no? Ese prólogo, por ejemplo, que es un poco pesado, pero es muy cortito, no os asustéis, pues una vez que pasa ese prólogo es como si hubiese ascendido una montaña sin oxígeno y de repente llega ahí arriba y no tiene oxígeno y empieza a perder un poco la noción de la realidad, ¿no? Y sin embargo, cuando está ahí arriba en la montaña va a ver que el camino que sigue es un llano, es muy llano, muy tranquilo, muy apacible. Y se va a confiar en esa tranquilidad y sin embargo van a florecer personajes, árboles, animales, etcétera, por doquier. Todo esto dicho, por supuesto, en sentido metafórico. No os voy a contar de qué va la novela, porque si es que no os he contado demasiado ya, porque no creo que se abusa mucho de qué trata. La gente siempre quiere saber la historia, de qué trata. Y realmente se han contado todas las historias, no hay nada nuevo, absolutamente nuevo que contar. Sin embargo, sí que hay formas de contar que, aunque no son nuevas, sí deberían responder a la personalidad de un autor, ¿no? Y mi compromiso al escribir, yo creo que va un poco en esa dirección. Me gustaría, a pesar de cambiar de registro en cada novela, que se reconociese una voz.
y por otro lado, que se reconociese también un compromiso con lo que yo entiendo por buena literatura. Eso no quiere decir que estoy diciendo que la mía sea una buena literatura, pero sí que es el horizonte que me he marcado desde siempre y que sigo marcándome todos los días cuando me enfrento a la horrorosa tarea de